por la fraudulenta cantidad de 165 millones de dólares, contando además Mexicana con importantes activos: 10 aviones, el edificio de Mexicana en la avenida de Xola, la base de mantenimiento de Mexicana MRO, entre otros, cuando su precio estimado era de por lo menos 800 millones de dólares. Ya como dueño de Mexicana de Aviación, ¿qué hizo Gastón Azcárraga? En una quiebra fraudulenta, entre otros delitos, se dedicó a desmantelar, a saquear el regalo que había recibido mediante la venta de todos los activos de Mexicana, incluido su edificio de Xola, cargando todos los gastos a Mexicana de Aviación, y todos los ingresos que daba la empresa se transferían a sus otras empresas. Como si lo anterior fuera poco, en junio de 2009, Bancomex le aprobó a Gastón Azcárraga, en condiciones por demás cuestionables, un crédito por 991.7 millones de pesos. Banorte le otorgó otro crédito hasta sumar a ambos un total de 3,000 millones de pesos. ¿Por qué entregar recursos públicos para una empresa privada? ¿Por qué no se hace responder a Gastón Azcárraga de este préstamo que le dio el pueblo de México? Esto prueba de manera fehaciente la quiebra fraudulenta, saqueo a Mexicana, saqueo a los trabajadores, saqueo a Bancomex. Así, de esta manera tan aberrante, se juega con los intereses de los trabajadores y la nación. En el PRD enfatizamos la situación de los 8,000 trabajadores, la mayoría de alta calificación. Por un lado perdieron su trabajo y por el otro representan una enorme afectación para el patrimonio laboral de nuestro país, náutica nacional. No se puede seguir maltratando de esta manera a nuestros trabajadores como se ha hecho con los mineros, con los electricistas, con los profesores, los trabajadores de la banca de desarrollo, por mencionar algunos. Aún es tiempo de recobrar el equilibrio humano y laboral entre los factores de la producción y rehacer a nuestra nación en todos los sentidos, empezando por la justicia social. Es por eso que en el Grupo Parlamentario del PRD se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a crear de inmediato una mesa de diálogo y negociación entre los secretarios de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social y Turismo, con los trabajadores en activo y jubilados de Mexicana de Aviación, pilotos, sobrecargos y personal de tierra, para alcanzar una solución en respecto de sus derechos laborales y de seguridad social, partiendo de la preservación de la fuente de trabajo y del respeto a las jubilaciones y pensiones que les corresponde en derecho. En resumen, exhortamos al Gobierno federal para que de inmediato tome las medidas necesarias para rescatar a la empresa, salvaguarde los derechos laborales de los trabajadores y pueda volver la aerolínea a volar. Muchas gracias, señor presidente, y le solicito que quede el texto íntegro en el diario de los debates. Muchas gracias. Así se hará, diputado, con mucho gusto. Tiene la palabra la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del PAN. Con la venia del presidente, compañeras y compañeros diputados. Los derechos laborales se caracterizan por ser derechos protectores respecto de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Así lo consagra la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que afirma debe aplicarse lo más favorable siempre para el trabajador. Desde hace 42 meses dio inicio el concurso mercantil de Mexicana de Aviación. Llegó el inversionista número 35 a pretender rescatar a la aerolínea. En su momento, los trabajadores de Mexicana demandaron la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para que sea posible el rescate de la aerolínea, ya que encontraron al inversionista capaz de sacar del concurso mercantil a dicha aerolínea. La problemática de Mexicana de Aviación daña los derechos de los trabajadores. Por ello es deber del Congreso atender de fondo el problema que daña a los consumidores, a los usuarios y a toda una cadena alrededor de los servicios que representa un daño patrimonial para muchas personas,
pero especialmente para los trabajadores y sus familias. En días recientes, la Secretaría del Trabajo hizo referencia a la conformación de un fideicomiso con la base de mantenimiento MRO, con lo cual se podrían obtener fondos para que se aplique en beneficio de los trabajadores. Bajo este contexto, es que consideramos de suma relevancia que se agilicen los procesos de resolución, ya que no pueden seguir esperando los trabajadores más tiempo. Cabe mencionar que en 2010 inició dicho proceso sobre el conflicto de Mexicana y estamos a marzo de 2014. Ha pasado ya mucho tiempo y aún no hay solución al conflicto. Es por ello que tanto la PGR como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deben resolver cuanto antes. Sabemos ya que el Gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, está dialogando con los actores principales, que son los acreedores y los sindicatos, a fin de lograr acuerdos que otorguen una salida favorable para todos. Hoy debemos actuar, diputadas y diputados, y ser respetuosos de las instituciones y del marco jurídico que los regula. Se entiende que el proceso de Mexicana de Aviación es complejo y mucho. Sin embargo, son las instituciones las que deben de actuar y hacer prevalecer la ley. En Acción Nacional consideramos primordial que nuestras autoridades resuelvan lo antes posible a favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Como hemos venido señalando, son más de 8,000 trabajadores los afectados en este conflicto, por lo cual coincidimos con el presente exhorto para que se dé solución definitiva y rápida al caso de Mexicana de Aviación. Por estas razones, el Partido Acción Nacional votará a favor del presente punto de acuerdo, para exhortar Trabajo y Previsión Social a constituir una mesa de diálogo y negociación con los trabajadores y los jubilados de Mexicana de Aviación para preservar la fuente de empleo y, en general, respetar sus derechos laborales y seguridad social y buscar de esta manera una alternativa de solución al conflicto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI. Señoras y señores diputados, ante este punto de acuerdo, coordinación política, las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional tenemos clara nuestra alianza con los trabajadores de México, un pacto que ha redundado en estabilidad y progreso para el país, en el que los conflictos naturales que se derivan de las relaciones obrero-patronales han encontrado cauces para ser dirimidos ante instituciones y conforme a leyes establecidas para tal fin. En el caso de la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación, empresa bandera del sector aéreo nacional, desde un principio se abogó porque el conflicto fuera resuelto conforme a derecho, buscando en todo momento preservar las prerrogativas laborales de los pilotos, sobrecargos de trabajadores de tierra y para que se deslindaran las responsabilidades en caso de que se comprobara una administración fraudulenta en la empresa. Siendo oposición en el Congreso, se pidió al entonces gobierno federal que pusiera orden en el desastre que llevó a la quiebra de Mexicana, toda vez que la salida del mercado de la aerolínea generó diversas distorsiones, lo que afectó sobremanera al público usuario, que de la noche a la mañana se vio impedido de usar diversas rutas, quedando así prácticamente incomunicadas diversas ciudades del país. Incluso
se coincidió con la pasada Administración Federal en el sentido de que era necesario que el Servicio de Administración Tributaria indagara sobre la posible comisión de fraudes fiscales cometidos presumiblemente por los controladores de la empresa aérea en perjuicio del erario público, ya que consideramos necesario arribar a una verdad ilegal e incontrovertible. Con la llegada de una administración federal diferente, se ha podido comprobar que en nuestro país no existen intocables y que el actual gobierno ha tomado en serio el combate a la corrupción, sea esta de cuello blanco o de cualquier otra naturaleza, lo que se confirma con las acciones penales emprendidas en contra del expresidente del Consejo de Administración de Mexicana, quien, como todos sabemos, fue emplazado para responder por diversos cargos que le han sido formulados. Sin embargo, nada de esto será suficiente si en el camino dejamos de apoyar a los trabajadores de la empresa, quienes son los menos responsables del quebranto cometido en perjuicio de una compañía que llegó a ser orgullo de nuestro país y un ejemplo para la aviación mundial. Coincidimos con la necesidad de generar espacios de diálogo que nos permitan proteger a aquellos trabajadores que en contra de su voluntad se han visto obligados a dejar de ejercer su profesión u oficio, lo que ha dejado en el desamparo a miles de hogares, perdiéndose así la experiencia, buen trato y desempeño profesional que distingue a los empleados de Mexicana. En este contexto, coincidimos con el sentido del presente punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a crear de inmediato una mesa de diálogo y negociación con los trabajadores en activo y jubilados de Mexicana de Aviación, pilotos, sobrecargos y personal de tierra, toda vez que, de generarse un espacio de esta naturaleza, será más sencillo alcanzar una solución que se traduzca en el respeto a sus derechos laborales y de seguridad social, por lo que otorgaremos nuestro voto en este sentido positivo. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, señor diputado presidente. Gracias, diputado. Solicitó y se le concede el uso de la voz para rectificación de hechos a la diputada Purificación Carpinteiro. Y aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos de la Universidad Ateneo de Tlalnepantla, Estado de México, que están aquí invitados por el diputado Alfredo Rivadeneira, y también al director de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, Tomás Bissing. Bienvenidos a la sesión, gracias por acompañarnos. Compañeros, la situación de la empresa mexicana de aviación es una situación que no es novedosa. Esta es una empresa que ha sido rescatada, privatizada, nacionalizada en varias ocasiones, al igual que lo fue Aeroméxico. La suerte de Aeroméxico, lamentablemente, no fue la misma que la que tuvo Mexicana de Aviación. Ustedes recordarán que inclusive hubo un momento cuando precisamente la crisis económica de finales de la década del 2010 empezó a estallar aerolíneas, se propuso la posibilidad de la fusión de la fusión por parte de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, contra la que la Comisión Federal de Competencia Económica se manifestó. Y digo que la suerte de Mexicana no fue la misma que la de Aeroméxico, porque en el caso de Aeroméxico, el grupo accionista ha sabido precisamente inyectarle los recursos necesarios para que hoy por hoy Aeroméxico sea la empresa que, por cierto, concentra más del 30% del mercado de la aviación en México. La salida de Mexicana de Aviación no pudo venirle mejor a Aeroméxico y a las otras aerolíneas que entraron en el mercado con posterioridad, puesto que Mexicana de Aviación
era, si no el primero, el segundo competidor más fuerte en esa industria, lo cual trajo como consecuencia para México el que muchas de las rutas internacionales que antes ocupaba Mexicana de Aviación, hoy estén siendo ocupadas no por Aeroméxico, sino por aerolíneas extranjeras. Estas rutas, o los llamados slots, tienen un alto valor y lamentablemente hoy por hoy no están ni siquiera siendo canalizados a las compañías mexicanas, que poco a poco están tratando de cubrir las rutas que Mexicana de Aviación cerró o no pudo continuar operando por esta quiebra que yo no puedo más que calificar de una quiebra fraudulenta, aunque se encuentre en un proceso de suspensión de pagos. Quiero decirles, y me permito recordarles, que los slots o precisamente las ventanas de tiempo que se les otorgan a cada una de las aerolíneas para poder hacer las maniobras de carga y descarga de pasajeros y aterrizaje y despegue, son concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque nuevamente se trata de vías generales de comunicación y por tanto bienes del Estado, y que al haber privatizado la compañía mexicana de las responsabilidades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue haber verificado con todo cuidado el cumplimiento de las obligaciones asumido por los accionistas. Lamentablemente, no solamente no fueron verificados estas cuestiones, sino que una de dos, o permitieron que Grupo Posadas quitara el filete y dejara el hueso de la pobre empresa, haciendo que Grupo Posadas vendiera los principales activos. Yo sé que a los del PAN les molesta porque entonces ellos estaban en el gobierno, pero les pido que por favor respeten mi tiempo. No solamente se trata precisamente de que los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no verificaron el cumplimiento de estas condiciones para la privatización, sino que además, una de dos, o Grupo Posadas transfirió las acciones de Mexicana de Aviación a la empresa tenedora K en una operación fraudulenta y nula de pleno derecho, porque para poder hacerla se requería de la autorización, de la aprobación expresa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Ejecutivo Federal, o bien esa quiebra sí fue aprobada, en cuyo caso deberíamos darle seguimiento precisamente a los funcionarios públicos que la aprobaron, pese a que Mexicana de Aviación en ese entonces ya había hecho la partición de la empresa entre Mexicana de Aviación y la empresa CLIC, atribuyéndole todos los costos laborales a Mexicana de Aviación y a CLIC, con la que Gastón Azcárraga pensaba quedarse, dejándola prácticamente sin ninguna carga laboral. El hecho, compañeros legisladores, es que hoy por hoy la situación no es exclusivamente una situación de defensa a los trabajadores de Mexicana de Aviación, a quienes no solamente respeto, sino con quienes me he reunido a través de diferentes sindicatos. Pero lo más importante es que depende la comunicación del país a nivel internacional y a nivel nacional. Es por ello y porque considero que esto no es un asunto que meramente atañe a la Secretaría del Trabajo, que sugiero y apoyo este punto de acuerdo, pero solicito atentamente que también sea llamado a esta mesa el secretario de Comunicaciones y Transportes, esperando también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la posibilidad de hacer un rescate semejante al que se ha hecho con los bancos en Estados Unidos, para que recupere la inversión el Estado una vez que la empresa esté en operación. Agradezco mucho su paciencia, presidente, y su atención, compañeros legisladores. Muchas gracias, diputada. Queremos agradecer y destacar la presencia en este salón de sesiones de la doctora Laila Ganam,
es gobernadora de Ramalá y Albiré, provincia del Estado de Palestina, que viene acompañada por el embajador de la Delegación Especial de Palestina en México, el excelentísimo señor Munjed Saleh, que sostuvieron una reunión de trabajo con el grupo de amistad de este país que preside la diputada Cristal Tobar. La Cámara de Diputados les da a ustedes la más cordial bienvenida. Nos sentimos muy honrados con su visita y esperemos que nuestros lazos de amistad vayan en aumento después de estas reuniones que estamos teniendo. Bienvenida, gobernadora, bienvenido, embajador. Agotada la lista de oradores, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado, comuníquese. También saludamos con mucho gusto la presencia del diputado local y el presidente municipal de Cuetzalán del Progreso, que están aquí invitados por el diputado Víctor Díaz Palacios. Bienvenidos a la sesión. Honorable Asamblea, en virtud de que en la agenda se encuentra listado un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que, como todos ustedes saben, requiere de una votación calificada y por tratarse de un asunto inherente a la Carta Magna, es que esta presidencia somete a la consideración de ustedes que lo veamos de inmediato. Luego entonces el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trabajo infantil,